americano está enjuiciando a un grupo de disidentes cubanos que fueron, por cierto, fueron capturados motivo de la última cumbre iberoamericana, aquella que se hizo aquí en Margarita. Según la prensa y según algunas pruebas que tienen, tenían un complot para asesinar a Castro aquí en Margarita cuando vinieron a la cumbre esta. Por otra parte, no solo de Miami hay un rum, hay informaciones preocupantes, sino también de Colombia. El país, todo el mundo debe recordar algunas declaraciones atribuidas a los paramilitares colombianos, según los cuales estarían haciendo un plan para asesinarme, no solo a mí, sino a un grupo de personas. Esas declaraciones las dio un miembro de la FARC, que es el grupo que está enfrentado a los paramilitares y al gobierno de Colombia, al gobierno oficial de Colombia, porque ahí hay dos gobiernos por lo visto, o dos grandes fuerzas. Y aquí, por cierto, en la revista Cambio, cuyo presidente es Gabriel García Márquez, de esta semana, hay unas declaraciones justamente con el jefe de los paramilitares, con Carlos Castaño, diciendo que eso es totalmente falso. Que ellos en ningún momento habían planeado, dice lo siguiente: el presidente Chávez le expresó nuestro respeto por su gobierno. Recientemente dio unas declaraciones en Cuba diciendo que había una conspiración de la ultraderecha colombiana para asesinarlo. Si en esa supuesta ultraderecha estamos nosotros, debo decirle que no es verdad. Nosotros respetamos la soberanía territorial, pero solicitamos que el gobierno venezolano respete nuestra soberanía. Eso de coquetearle al señor Marulanda a tiro fijo no le está haciendo nada bien a este proceso. Estamos dispuestos a respetar el territorio venezolano siempre y cuando no se convierta en refugio para la guerrilla colombiana. Pero sí tengo que hacer un reclamo. Hace 2 meses, en un enfrentamiento que tuvimos en la frontera por el Zulia, la guerrilla se metió en Venezuela, incursionó allá y nos bombardearon. Nos ametrallaron helicópteros venezolanos. A la guerrilla que estaba del otro lado de la frontera no la atacaron. Yo quiero resaltar que antes del gobierno de Chávez la animadversión a las FARC era total. Yo no le doy ningún crédito a declaraciones como esta, porque ya hemos sido testigos de declaraciones alarmistas y tremendistas de personas como esta del lado colombiano. Pero lo que sí debo darle crédito... ¿Se refiere a Carlos Castañeda, se refiere a la FARC o se refiere a los dos grupos? Me refiero a estos grupos que andan diciendo que una vez este caballero dijo que iba a venir a Caracas a hacer acciones paramilitares, etcétera. Así que yo no le doy mucho crédito a esto. En todo caso, por cierto, perdón que lo vuelva a interrumpir. Ay, qué placer poder interrumpir a un presidente por primera vez. Antes no se podía. En la actualidad hay un frente de las autodefensas en la frontera y 85 venezolanos están con nosotros. Vienen de Barinas, de Machiques, de Villarrosario, de Zulia, y están agregados a un frente nuestro que tiene 150 hombres. Otro reclamo: el gobierno venezolano no ha hecho nada para que se respeten nuestros diplomáticos. Por averiguaciones que hemos hecho, los llamados tupamaros no existen, solo son un grupo paramilitar del propio presidente Chávez, en el que también hay algunos universitarios. Te repito que no le doy ningún crédito a personajes como este, ¿no? Ahora, sí debo darle crédito a la información oficial del gobierno de Colombia. Nuestro embajador en Colombia, en Bogotá, el doctor Gervasi, fue llamado hace un mes y tanto a la Cancillería de Colombia y de manera oficial el gobierno de Bogotá le informó a nuestro embajador que habían capturado un desertor de los paramilitares y en los interrogatorios que se le hizo había confirmado y dado algunas cosas que pudieran ser pruebas de que el plan para matar al presidente Hugo Chávez era cierto o es cierto. Así que yo le doy mucho más crédito a esas informaciones que estamos procesando, a declaraciones como estas de personajes como este. Pues. Volviendo, y para cerrar este tema y entrar en... Pero en todo caso, déjame decirte, yo ando con el escapulario de Maizanta y ando con Dios y la Virgen. Bueno, pero con una parte de Dios, porque se anda peleado también con la iglesia. No, chico, pero si está peleado con todo el mundo. ¿Qué va? Mira, la iglesia anda con el proceso de cambio, no tengo la menor duda. He hablado con obispos, con sacerdotes. Antier estuvo en una misa, la misa del 1 de diciembre en Puerto Piuna, de todas las Fuerzas Armadas, con Monseñor Sandri, por ejemplo, y no voy a decir lo que me dijo, por supuesto, pero es una conversación muy profunda, muy seria, muy racional y muy ajustada a lo que está pasando realmente en Venezuela. Terminando entonces con el tema de los atentados, bastante grave, y que lo ha puesto usted nuevamente en la primera página, como hemos visto, de todos los periódicos del mundo. Bueno, el chino no lo entendí, pero foto no había. Me metí también en los chinos. ¿Dice la rebelión de Los Ángeles en chino? Sí, anda por ahí mi mujer muy más orgullosa. Washington exige a Cuba pruebas del complot para matar al presidente. Es uno de los principales titulares de hoy del Nacional. Eso significa que ni los cuerpos de seguridad venezolanos, ni los de Castro, aunque Castro afirmó que lo mandó entre otros a Washington, pero no a Venezuela, según entiendo de las declaraciones del diario español El Mundo. ¿Ustedes no enviaron esto a Washington?
quiénes nosotros, ¿no? Tanto los cuerpos de seguridad de Venezuela, ya que los del atentado están en Miami. Nosotros estamos procesando nuestras informaciones con nuestros cuerpos de inteligencia, y yo sí lo he conversado con el embajador norteamericano en Caracas hace unos días atrás. Le comenté nuestras preocupaciones por esos rumores que provienen especialmente de Miami. Tú debes recordar, el país tiene que recordar que aquí en Venezuela se anidaron un grupo de disidentes cubanos que pertenecieron incluso a la DICIT y que estuvieron implicados en aquel caso del avión que volaron, una bomba que le pusieron a un avión cubano con un equipo, con un grupo de deportistas hace ya bastante tiempo. Fue en la época de también su amigo Carlos Andrés Pérez, amigo de Fidel Castro, que era muy amigo de Fidel Castro, muy amigo de Fidel Castro y Fidel de... Yo no puedo dar testimonio de amistades como esta, ¿no? Pero en todo caso, en esa época... Pero yo sí puedo darla. Está bien, tú las tienes, yo no las tengo, pero en todo caso, en esa época de Carlos Andrés Pérez, aquí en Venezuela se anidaron un grupo de terroristas cubanos que ponen bombas, matan gente sin ningún tipo de compasión. Y esa gente anda dando vueltas por allí en estas organizaciones que son paramilitares, entrenados con recursos y son terroristas. Así que le tenemos el ojo puesto y en todo caso estaremos alertas. Presidente, vamos entonces a lo que es la actualidad venezolana, ¿no? Mucho más interesante. Sí, quiero que vea por favor este collage para dejar, después del collage, dejarle la primera pregunta de la segunda parte del programa, porque si no, el que nos va a dar un cacerolazo a usted y a mí va a ser el coordinador, a pesar del sí que tiene puesto ahí. Vea este collage. Hay un dicho por allá en mi tierra, por allá en el llano, que dice: me gusta cuando ventea porque la plaga se va. Los gobernadores adecos, copellanos, Proyecto Venezuela y Convergencia, con 137 autobuses, 8 automóviles, un avión y una avioneta, trajeron a Caracas 5.093 personas. Algunos sectores empresariales, apátridas sin duda alguna, se han manifestado contra la Constitución, contra el proceso constituyente, y esto no es nuevo. Esto no es nuevo, es la misma composición. Algunos dueños de medios de comunicación, yo no tengo la menor duda, ustedes los conocen, yo no los voy a nombrar, pero están identificados desde hace tiempo. Muchos se unieron contra nosotros para evitar que ganáramos las elecciones el 6 de diciembre. Pues fracasaron, manipularon hasta encuestas, hicieron una campaña salvaje, vetaron información, manipularon la opinión pública. No les extrañe que dentro de pocos días, mañana a lo mejor o pasado mañana, comiencen agencias internacionales de estas casas de riesgo, inversionistas, toda esta gente comiencen a lanzar también dardos contra Venezuela. A que les apuesto, pues, fuertes alochas. Pero no, van a perder el tiempo otra vez, y los reales, qué cosa. Ojalá todos esos reales que gastan, mira, ojalá Dios mío, tócales el corazón. Ojalá los donen, por ejemplo, para un hospitalito, para una escuelita, de esos esfuerzos que estamos haciendo, rajuñando, de donde nos han dejado un estado quebrado para las escuelas bolivarianas. Alerto a Venezuela. Ojo pelado, viene la campaña sucia de nuevo. Bueno, ayer era para coger palco la marcha, no al comunismo. Como si nosotros estuviéramos aquí. Bueno, eso es viejo, por eso es que yo me río, porque no tienen ni siquiera originalidad. Pero es que los explotadores de oficio, los que se han enriquecido explotando al pobre, los empresarios que tienen monopolios y no quieren aflojar nada, y que con eso manipulan y quieren hacer negocios, y han hecho cuántos negocios. Miraflores era una casa de negocios, ahora aquí no entran, y si entran salen cabizbajos. Estoy en combate, me pongo las botas de campaña y desenvaino la espada, pero voy al combate de nuevo y llamo a todos los venezolanos a la pelea pacífica. Ahora andan chillando de que yo dije que hablo mucho por televisión porque hablé 2 horas. 2 horas. Un día de estos voy a convocar una cadena nacional para hablarles hasta que yo quiera. Aguántenlo ahí para que ustedes vean. Para hablarles no sé cuántas horas, lo que me salga de aquí, de adentro. Ahí faltó cuando se mete con la iglesia, cuando se mete con Fede Cámara, cuando se mete con casi todos los medios, ahí generalizó.
Usted que ha demostrado la tolerancia que demostró después del 4 de febrero y hasta que ganó las elecciones, porque nadie duda que lo llamaron absolutamente de todo, ¿tiene necesidad ahora que es presidente, ¿no?, para radicalizar la opinión y para que bajen de los cerros la gente a votar, de aterrorizar a otro grupo como está aterrorizado alguien, la gente que tiene algo que perder y no necesariamente porque lo haya robado, sino porque lo ha trabajado? Le dejo la pregunta en el aire y en un instante regresamos. Presidente, ¿necesidad de tanta agresividad en esta campaña? O sea, repetir la campaña anterior si la gente iba a votar por el sí o por el no para una constituyente, para hacer una asamblea constituyente. Luego es verdad que usted, como buen encantador de serpientes, ¿no?, hasta los adecos salieron de Miraflores sonrientes, porque yo recuerdo las declaraciones de Paulina Gamos después que usted la encantó, ¿no? ¿Que la encanté? Sí, se la encantó. Salió feliz todo el mundo, pero antes la campaña fue sumamente agresiva. Hay necesidad de asustar a los, ¿cómo se llama?, a los agentes de producción del país. Mira, Napoleón, yo creo que ese collage que tú pasaste ahora, en primer lugar, yo como venezolano subrayo todo lo que el caballero que estaba ahí hablando, Hugo Chávez. Pero ese collage lo editó un chavista, obviamente, porque ahí faltó las agresiones mayores que usted ha hecho. No, es una crítica al chavista de este programa que editó eso. ¿Estás infiltrado aquí? Sí, tengo infiltrados aquí. Mira, Napoleón, yo de verdad que, primero, allí lo que se oye son verdades. Todo lo que allí tú pasaste son verdades recogidas de una realidad. Pero son generalidades. No Bueno, todos los curas son malos, no todos los editores ¿Tú quieres pasar eso otra vez? Si parcializados. quieres lo pasamos otra vez para que veas que yo no he dicho que todos los curas son malos. Yo no he dicho que todos los empresarios son malos. Yo no he dicho que todos los dueños de medios están con el no, o están en esta campaña salvaje, sin duda alguna. Salvaje, ayer me sacaron. Y tú hablabas, salvaje, ve la prensa todos los días. Una campaña electoral como cualquier otra campaña política. No, estamos en una campaña histórica, esto no es ninguna campaña, sí, pero no es una campaña electoral como cualquier otra. Vete a cualquier país del mundo en campaña, las críticas más acerbas, a ver si consigues tú en algún diario la cara del presidente, una foto del presidente presentado como un vampiro con sangre en la boca. Por ejemplo, en Estados Unidos, recuerdo que era con Nixon, que lo pusieron sobre una poseta diciendo Nixon está pensando. Bueno, ¿no? Bueno, bien, hay extremos, pero como en todas partes hay extremos. La campaña de manipulación. Todos hemos sido víctimas de esos extremos. Mira, la campaña, y usted más que nunca, pero no ahora. No, toda la vida. Estoy acostumbrado a esto. Por eso cuando siento que las fuerzas adversarias a los cambios, yo, Napoleón, que estoy convencido de que el único camino pacífico, lo vuelvo a repetir ante ustedes, el único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad, reivindicar y reunificar al pueblo venezolano. Como yo estoy convencido de esto, tengo que defender con pasión, como lo hago, y no agresivamente. De vez en cuando sale una frase agresiva que puede sonar agresiva, pero tú ves un collage donde hay risa, donde hay análisis, donde se hace un llamado a la reflexión. Yo lo más que hago en mis alocuciones al país es llamar a la reflexión a todos, incluyendo a aquellos, siempre lo digo, que pudieran estar confundidos, que se pudieran dejar llevar por los temores, por toda esa campaña, que si el comunismo, que si las expropiaciones, que si cambiar, dígame, todo esto que está corriendo por ahí, todo un conjunto de mentiras, que si porque le vamos a cambiar el nombre de bolivariana a la República, entonces hay que sacar la cédula de nuevo. Pero están llegando muchos chismes a toda usted, una serie. Esas son cosas que inventa la gente. No, eso no lo inventa. Eso está allí. O con dar unas declaraciones, no usted, sino la persona indicada, por ejemplo, encargado de cedulación, que por cierto de cedulación va a tener que llamar a usted que le hacen caso, y dice, usted le dice al pueblo, tírate un puente, y ellos se tiran, ¡bla! ¿No? Hay 8.000 cédulas están esperando que las vayan a buscar, de los cuales las 800.000 cédulas, ¿no? Están esperando que las vayan a buscar. Y solamente 156 personas han ido a buscar de esas 800.000 sus cédulas. Dígale a la gente que yo vaya a le buscar diga, cédula. vamos a decirle a todos los venezolanos que no tienen cédula, que la tienen retardada, que vayan a las oficinas de la
identificación a buscar, a retirar su cédula, para que todos vayamos el 15 de diciembre a votar por el sí, por supuesto. Ahora, óyeme, cuando yo me doy cuenta que los eternos factores que se oponen a los cambios cierran filas y comienzan de nuevo a lanzar las campañas goebbelianas, tratan de confundir a la gente, tratan de frenar un camino que te repito y le repito a todo el pueblo venezolano, yo, después de estos 7 años, después de aquellos sucesos del 4 de febrero, cuando llegamos al extremo al que nosotros llegamos, yo no veo ningún otro camino pacífico para salir de esto, sino el proceso constituyente, la asamblea constituyente, y tú lo sabes muy bien, yo me hice presidente, me lancé de candidato, cuando estaba en contra más bien de estos procesos electorales, solo porque me di cuenta que era posible llegar a Miraflores para activar el botón de la asamblea constituyente, como lo hicimos, referéndum, por primera vez en la historia, aquel decreto, se mandó referéndum, primer decreto. Elecciones, primero el referéndum, donde el pueblo se pronunció por el sí, por el sí, el primer sí, fue el del 25 de abril, luego las elecciones generales del 25 de julio, se instaló la Asamblea Constituyente y ahora ha producido una constitución que, oigan hermanos, yo no tengo la menor duda que esta es una de las constituciones más avanzadas del continente americano todo. Dicen los constitucionalistas que la que usted planteó es más avanzada, más coherente, ¿no? Que esa que firmó y avaló y discutió la gente que usted llevó a la asamblea, porque toda esa gente votaron para que fueran asambleístas, todas, ¿no? Porque usted las llevó a través de los famosos bingos, aquellos oquinos, aquellos que decía la gente. Y que a la hora de la verdad hubo proyectos suyos que ni siquiera los presentaron su propia gente. Bueno, ese es una o sea que le debe costar bastante defender mucho de de ninguna manera. Mira, ¿lo va a defender ahora? De ninguna manera. Oye, lo que te quiero decir sobre tu comentario. En primer lugar, yo hice un planteamiento muy genérico, un planteamiento recogido de un grupo de venezolanos. Tampoco fue que yo me senté a hacer ese proyecto, un equipo de constitucionalistas, de estudiosos, producto de varios años de trabajo, Napoleón, porque esto hay que recordarlo a todos los venezolanos. Este proceso constituyente tiene varios años. El 4 de febrero de 1992 ya traíamos nosotros allí el anteproyecto para llamar a una asamblea constituyente. Okay. Entonces, nos van a dar lo que yo expliqué, fíjate, lo que yo presenté fue algunas ideas generales. Yo no tengo la menor duda que esto fue desarrollado. No es verdad que el proyecto que yo presenté sea más coherente que este, no. Este es un proyecto avanzado, de lo más avanzado en el mundo en el orden social, de lo más avanzado en el orden político y en el orden económico y sobre todo en el orden moral para restituir los principios éticos de una república, la República Bolivariana. Retomo la cosa porque usted me perdona, hay un maestro mucho mejor que usted hablando y hablando y yendo hacia donde quiere, que se llama Fidel Castro, y él ni siquiera él pudo conmigo. O sea que vamos a encauzarlo nuevamente en las entrevistas. Un constitucionalista amigo mío, que no es precisamente proclive a la figura de Chávez, pero que es un hombre honesto, le pregunté, ¿qué opinas de esa constitución que está planteando ahora y que está luchando en la calle el presidente por ella? ¿Tú votarías sí o votarías no en el balance? Voy a escribir lo que tú me digas. No voy a decir tu nombre para que sea lo más sincero posible. Digo, yo votaría sí, me dijo él. Pero el proyecto del presidente, que presentó el presidente, es mucho más coherente que este que hizo la Asamblea. Esta tiene cosas buenas, derechos humanos, tratamiento de la economía es sano, abierto pero con control, pero hay sandeces como las acciones de PDVSA que no se pueden vender o cosas irrealizables, como por ejemplo la garantía absoluta a la salud y la educación. Y entonces tú votarías sí. Digo, yo como constitucionalista votaría sí. Pero eso no es solamente, esa elección no va a ser solamente para votar una constitución. El presidente ha hecho que esto sea también un problema político, de reafirmación a él o no reafirmación. Y los dos, lo que nos quedamos en sociedad terrorizados es ante la posibilidad que usted o nadie gobierne 12 años. Es que ni Marisabel lo va a aguantar 12 años. ¿Usted se imagina a alguien 12 años? Pero fíjate. Y además con esta amenaza que usted nos da, un día convocaré una cadena para hablar hasta que quiera. Fíjate tú. Pero ya va, no es para que me responda eso. Para que me responda eso es el artículo 4. No, está bien, está bien. Pero es que el comentario que tú has hecho de este amigo tuyo que te dio
una respuesta. Me parece una cosa absolutamente racional. Una constitución. Sí, porque dijo sí. No solamente por eso. Pero él puede estar solamente equivocado, por eso, mira, quiero decirle, de hecho se ha equivocado muchas veces. Está bien, pero en este caso no está equivocado, sin duda alguna. Y ya te voy a decir, porque igual leí unas declaraciones, ¿sabes de quién? De Janet Kelly, una conocida pensadora, creo que es economista, al menos es un vocero, y creo que directora, miembro del IESA, yo la conocí allá en el IESA, por cierto, el año pasado, en la campaña electoral. Le hacen una pregunta por ahí en algún diario, y ella dice, bueno, yo a lo mejor no comparto, algo así como esto, leí algunas cosas de esta nueva constitución, pero me parece que es coherente con el momento político y votaría por el sí, aunque tiene algunas observaciones. Yo también tengo observaciones, pero es que esto no se puede, una constitución no es para complacer a todo el mundo. Si se le busca, alguien pone con una lupa a buscar detalles, seguramente conseguirá cosas de las cuales duda, que no está de acuerdo. Bueno, pero aquí hay por ejemplo, tenía pero aquí hay un concepto, unas objeciones y usted agredió a Escada públicamente. No, yo no lo he agredido. ¿Cómo que no? Mira, si fue en una cadena, porque no estaba de acuerdo con la República Bolivariana. Ninguna agresión, cuando uno hace una ¿Cómo que no fue una agresión? Un presidente de la República le dice, mira, estás equivocado y no sé qué, y no estoy de acuerdo con que salgas a la calle a hacer eso. No, pues sí, si quiere buscar la grabación, busca la grabación y observa el tono amistoso, el tono de llamado a la reflexión que yo le hice a mi buen amigo el doctor Escarrá. Lo mismo, es que no es lo mismo que uno se lo haga, que se lo haga usted, eres un poco presidente. Un poco provocador. Mira, entonces fíjate, aquí hay un concepto avanzado, no está equivocado tu amigo, ni está equivocada Janet Kelly, ni están equivocados ese 60 y tanto % que en toda Venezuela está a favor del sí. Y estoy seguro que el sí seguirá creciendo en esta semana. Nosotros estamos en campaña por todo el país. Esta constitución, te repito, Napoleón, en el orden político plantea una democracia descentralizada. Ya vamos a ver. Un sistema federal. Ya lo vamos a ver. Un modelo económico Tengo aquí amplio. Las objeciones que están circulando por internet fundamentalmente, que son objeciones, por ejemplo, de constitucionalistas como Gerardo Bley. Pero y vamos a preguntarles a ellos, ¿usted está de acuerdo con el sí o con el no? Si está con el sí, llame y deje sonar una sola vez el 793-1634. Si está con el no, llame y deje sonar una sola vez el 793-1845. Y además, vamos a salir de barrio a ver con quién está usted, si con el sí o con el no. Ya regresamos. Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. De esto, perfecto, eso es una maravilla. Bueno, eso es su punto de vista. Una maravilla. Vamos a ver qué nos dice un constitucionalista, porque usted no lo es, un constitucionalista que se llama Gerardo Bley. En cuanto al artículo 4, es el que establece que Venezuela será una república federal y descentralizada, en contradicción con muchas disposiciones que después trae este proyecto de constitución. Por una parte, se elimina la Cámara del Senado, que es el ente que representa a cada una de las entidades territoriales que componen el todo de la República y que las iguala en igualdad de números de representantes para que esos representantes puedan tener en cada estado, sin importar el número de pobladores que los integra. Eso es una evidente contradicción. Solamente existen alrededor de 11 países en el mundo que tienen congresos unicamerales. La mitad de ellos son de regímenes o de corte dictatorial y los otros son países tan pequeños como Israel y Costa Rica en cuanto a densidad de población o territorio que no es posible hacer una federación en esos territorios. Por otra parte, el situado constitucional sufre una merma en este texto constitucional, lo cual también va en contra de la descentralización y del proceso de federación. Va a haber un rango de situado constitucional entre el 15 y el 20%, a discreción de quien gobierne en un momento determinado. Y esto es retrógrado o va en retroceso con lo que establece la Constitución actual, que le fija una tasa de un 20% obligatorio para ser distribuido entre los estados y los municipios. Adicionalmente a esto, se iba a crear la hacienda pública regional, pero esta potestad tributaria a las regiones fue eliminada. No se creó la hacienda pública regional, se suprimió y se mandó a que una ley lo haga. Que una ley lo haga de acuerdo o conforme a lo que disponga el texto constitucional,
pero sin embargo el texto constitucional solamente autoriza a que se cobre tributos por venta de estampillas, timbres fiscales y papel sellado. Quiere decir que los estados van a poder nada más tener esas rentas tributarias solamente por esos conceptos y no puede contradecir la ley lo que diga el texto constitucional. Y por última, no hay ninguna nueva competencia creada a los estados. Las 11 competencias que se le dan a los estados en este texto constitucional ya la tenían en la ley de descentralización. Lo que se hizo fue pasar esas competencias que estaban en una ley a un texto constitucional. Bueno, en primer lugar debo decirte que, parafraseando al tigre Clemenceau, cuando dijo aquello de que la guerra es algo muy serio para dejársela solo a los generales, igual esto es algo tan serio y tiene tantas implicaciones políticas, sociales y económicas, es algo tan serio que no se le puede dejar solo a los constitucionalistas, porque tú pareciera que me dijiste que yo no era constitucionalista y que por eso valía más, algo así, te entendí la opinión sino que de está hablando una persona que además, sí, pero además tú sabes que esa es una opinión sesgada. Este caballero que ha hablado fue aquel que introdujo no sé cuántas demandas. Perfecto. Óyeme, pues el país tiene que saber por qué se fijan posiciones. Hay un fondo sesgado en esto. Forma parte de aquel grupo de personas que se oponía a la constituyente, que después que yo firmé el decreto presidencial llamando a referéndum, introdujeron una demanda de nulidad ante la Corte Suprema, dijeron de todo, que eso era un golpe de Estado, y ahora siguen defendiendo sus posiciones. Eso es verdad, pero ¿tiene razón o no tiene razón? No tiene razón. En primer lugar, el artículo 4, ya lo oímos, es extraordinario. ¿Pero por qué? Es extraordinario. Primero está planteando a Venezuela como una república federal, y esta es una propuesta que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida, descentralizada, y esto es un avance en la Constitución, la moribunda. Él lo dice aquí, pero oye, consagrar el régimen federal y descentralizado para luego aprobar la conformación de un parlamento unicameral, es contradictorio y absurdo. Fíjate, como nosotros oímos con toda atención, nadie interrumpió al caballero. Que está dando razón. Nadie interrumpió al caballero que estaba hablando y nuestros compatriotas lo pudieron oír completo. Yo te ruego que tú me dejes hilar la respuesta, ¿no? Porque si no, no estamos en condiciones de igualdad. Y si algo se plantea aquí es la igualdad. Ahora, entonces, es totalmente falsa, no tiene sustento su análisis. Está sesgado por su visión política y por la defensa de intereses para tratar de que esto no cambie. Cuando se habla de que Venezuela es un país un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, lo cual echa por debajo todas otras tesis que seguramente tienes por allí, de que se pone en peligro la integridad del territorio. Mentira, la integridad territorial está contenida aquí en el artículo 4. Cooperación, ¿qué significa esto? ¿Por qué algunos gobernadores se ponen en contra de esta Constitución? Porque el Estado federal tiene que ser cooperativo, es decir, los gobiernos locales, los gobiernos estadales tienen que cooperar con el gobierno nacional y el gobierno nacional cooperar con los gobiernos estadales, cosa que hoy no ocurre con algunos gobernadores, especialmente de partidos de oposición. No quieren cooperar, pareciera que son caudillos allá en sus regiones. Eso se va a acabar con esta nueva Constitución. El principio de concurrencia y corresponsabilidad. Ahora, esto, por ejemplo, de que el Congreso ahora, se va a acabar el Congreso desaparecerá, gracias a Dios, por fin, Dios mío, y desaparecerá pacíficamente. El 15 de diciembre. Lo malo no era el Congreso, en todo caso, lo malo era algunas actuaciones toda una degeneración, porque si el caballero que habló tuviera razón, y un Congreso como el que tenemos hasta ahora, moribundo ya, porque tuviera un Senado, eso fuese garantía de una federación, aquí hubiese funcionado perfectamente una federación en estos últimos 40 años. Aquí tuvimos 40 años un Congreso bicameral, un Senado, con senadores incluyendo los vitalicios, elegidos 2 por cada estado. ¿Y a quién representaban? A sus partidos, a sus cogollos, a sus cúpulas. Por tanto, no era el Congreso. Por tanto, está totalmente, los representantes que no representaban a los estados. Está totalmente equivocado el raciocinio cuando dice que un Congreso con un Senado garantiza la federación. Mentira. La federación se garantiza por un principio que se llama de cosoberanía. No es un gobierno centralista, es un gobierno y un Estado descentralizado que reconoce competencias
fíjate tú, este es otro paso adelante de esta Constitución bolivariana. No solo a los estados se les transfiere responsabilidades administrativas, sino que se plantea la descentralización política. Y Napoleón, mucho más que al Estado, mucho más que a los estados regionales, aquí se le da mayor fuerza, mayor peso, mayor poder a los municipios, que son, como sabemos, la célula fundamental de una democracia, de un sistema de gobierno federal. Por otra parte, cuando se dice, como dice, esta es la voz de la oposición, de los que no quieren cambio, y está sesgada, te repito, cuando se dice los que no están conformes y que van a votar por el no en todo caso. Bueno, porque defienden sus intereses, habrá muchos confundidos. Pero presidente, pero decir, claro, pero claro, sus ideas, pero claro, ¿por qué sus intereses? Él es diputado, senador, que va a perder. Pero es que es la verdad, representa a grandes bufetes que han hecho mucho dinero. Es que a la gente hay que decirle la verdad. Y por eso es que yo hablo así como hablo, porque no podemos seguir cayéndonos a mentiras o tapando las verdades. Okay. Entonces, vamos a contestar punto por punto. Óyeme, este caballero representa bufetes que se enriquecieron defendiendo corruptos. Pero si no tiene razón en lo que dice, usted bueno, va a decir ahora. Estoy respondiendo. Pero no dice, bueno, ok, pero tiene bufetes, perfecto. Pero bueno, lo que nos interesa es no saber... estamos en libertad de expresión. Sí, déjame hablar él tiene libertad lo que para yo hablar. quiera decir. Pero lo que le pedimos para nosotros entender los artículos más polémicos, a ver por quién votamos, si por el sí o por el no, lo que queremos es exactamente que lo que dicen los enemigos, como usted dice, o los que no están de acuerdo con artículos determinados de la Constitución, porque son los más polémicos, que usted nos da su versión y bueno, por qué te la está estoy con dando, ellos. pero es que esto no es un tubo de ensayo, una probeta en condiciones ideales. Esto no es un laboratorio en condiciones ideales, digámoslo así, ¿no? Esto no es puro. Aquí hay intereses sesgados que quieren manipular una vez más al pueblo venezolano. Yo estoy obligado como líder nacional y como impulsor de este proyecto a desenmascarar, como dice Ángela, que la veo allá. El 4 de febrero pudo haber sido martes de carnaval. A las 12 de la noche comenzaron a caerse las máscaras. Y yo estoy obligado a seguir quitándole máscaras a los enmascarados. Pero o sea, fíjate que no tú, es contradictorio ni absurdo. Absolutamente, fíjate tú. Cuando este caballero, vocero sesgado de los intereses ocultos que quieren que esto no cambie, dice que se le negó la hacienda regional a los estados, está mintiendo. Es una mentira. Vayamos a la Constitución del 61 a ver si en alguna parte aparece la figura de la hacienda regional. En ninguna parte aparece. Aquí damos un salto adelante. Damos un salto adelante y se prevé la hacienda regional. Pero ¿qué es lo que estaba pasando, Napoleón? Que, bueno, algunos sectores estaban proponiendo, ellos entre otros, que de una vez en la Constitución se rigidizara, se dijera cuáles impuestos y qué tasas iban a cobrar los gobiernos regionales, y nosotros hemos planteado que no, que eso había que dejarlo de manera muy genérica para que la ley posterior, porque esta es la norma fundamental, después habrá que hacer las leyes. Una ley posterior tendrá que definir cuáles impuestos y cuáles tasas van a cobrar los gobiernos regionales, pero aquí está prevista la hacienda regional, así que no tiene ninguna sustentación el caballero que estaba hablando con su voz sesgada y defendiendo los intereses que quieren conservar este desastre. Caballero, que yo pedí que grabara esto, por favor, porque considero que es constitucionalista y está en contra sesgado, está con el no. Totalmente sesgado. Para que usted le responda a los que están con el no. Totalmente sesgado. La gente tiene que saber tranquila, que este caballero fue uno de los que junto con Bravo Carías, etcétera, se opusieron al decreto, se opusieron a la constituyente, luego trataron de infiltrarse, tú recuerdas, aquella infiltración de artículos que fue descubierta una noche. Sí. Estos caballeros fueron tratando de sabotear, de infiltrar, ven, utilizando armas de poca monta. Quienes lo hicieron quedaron muy mal, por cierto, parados. Bueno, ellos son. Ese es un grupo. ¿Usted está con el sí o está con el no? Si está con el sí, 793-1634. Si está con el no, 793-1845. Nos vamos de barrio. Me gusta el no. ¿Pero por qué? Deme una razón. Por lo menos no me gusta que el sí, porque están diciendo que, como dice el presidente, que le va a cambiar el nombre al país, entonces me gustaría votar no, pues. Sí. ¿Por qué vas a votar por el sí? Bueno, si ya estamos con el señor presidente en todas las votaciones que ha tenido, continuar con él es lo más lógico, ¿no? Hay que apoyar a todas sus propuestas hasta ver hasta dónde llega él. No. ¿Por qué vota no? Porque no he podido leer toda la Constitución. Y no creo que eso sea tan necesario para el país. Aquí hace falta más cosas que esa peleadera que tienen. Sí. ¿Por qué votas por el sí? Estoy de acuerdo con lo que el presidente está diciendo y le voy a dar un apoyo.
Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley. Lo que dicen los que están asustados por este artículo es que otorgarles a nuestros indígenas el rango de pueblo, aunado a darles derecho de propiedad colectiva sobre tierras que ocupan, es la semilla para la desintegración de nuestro territorio. Frente a esta crítica que se hizo ya antes de que se discutiera en la Asamblea, los asambleístas agregaron en el artículo 26, el término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional. Eso es cierto. Pero si uno va al artículo 23 de la misma Constitución, dice el artículo 23, los tratados, pactos, convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en esta Constitución y la ley de la República. Por lo tanto, si en los acuerdos internacionales, como está establecido, pueblo es una unidad sociopolítica distinta a la República, ellos pueden alegar, si quieren, ahora, que bueno, ellos quieren la independencia, como un grupo, tengo entendido que de jesuitas, están en todo el Amazonas, promocionando la idea de que el Amazonas sea una república indígena, un territorio indígena. Esa es la crítica que hay a este artículo 119, 126, contrarrestado o en paralelo con el artículo 23. Bueno, igual, sin ninguna sustentación, y ya te lo voy a analizar, pero antes, como ustedes pasaron allí unas encuestas que hicieron en los barrios, creo, sí, ¿no? Yo quisiera darle un saludo a toda la gente que nos está oyendo en los barrios y aclararle al primer compatriota que expuso su rechazo a la aprobación de la Constitución, y cuando le preguntaron por qué, habló del cambio de nombre. Venezuela ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Primero fuimos Capitalía General de Venezuela, luego fuimos República de Venezuela en 1811, luego fuimos Colombia, después de la reunión con la Nueva Granada, luego fuimos República de Venezuela, luego Estados Unidos de Venezuela hasta 1953, que se cambió de nuevo a República de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela debe ser un orgullo para todo venezolano. Yo en los viajes que he hecho por el mundo me consigo por todos lados el orgullo de los venezolanos de Bolívar. Bolívar fue, bueno, el padre de la nacionalidad, no solo en homenaje a su nombre, a su memoria, a su ideario político, humanista y libertario, sino que además es un compromiso con nosotros mismos, para construir, compatriotas, una república que, como diría Bolívar, tiene dos polos, debe tener dos polos, moral y luces. Es un compromiso, es un reto colectivo. Así que yo lo planteo a ustedes como un reto. Vamos a construir una república digna del sueño de Bolívar. Y eso debe tener orgullosos a todos los venezolanos. Pero eso se lo cuestiona, que se cuestiona no es en... Lo que pasa, es Napoleón, que se van a perder los pero bueno, dinero, los billetes no van a servir. Todo una serie de rumores echados a rodar desde los laboratorios de guerra psicológica, como yo las llamo, para confundir a la gente. A mí me llegó, mira, un señor que trabaja en la casona y me trae café todos los días en la mañanita, de aquí de Barlovento, y me dijo, mire, presidente, que... Ese fue el que sustituyó a Martín Pacheco. No. Martín Pacheco, déjalo quieto, vale, que ese es un gran amigo y un gran compatriota. Mira, Napoleón tiene una lengua. Mira, yo me enteré que él era el que repartía el café por usted. No, Martín hizo un gran trabajo allí. De vez en cuando me daba un café cuando estaba en las cadenas, tú lo sabes. Bueno, él me preguntaba, mire, presidente, estoy preocupado, porque ahora me dicen allá en Río Chico, no sé dónde es que él vive, que los billetes de 20, los billetes no van a tener valor. Bueno, ya no tienen valor los de 20, eso realmente, toda la razón. Realmente no la falsa democracia les quitó el valor como poder de compra. Pero están echando a rodar esa conseja de que hay que cambiar la cédula, mentira. Todavía hay fuertes de esos de plata que dicen
Estados Unidos de Venezuela y tienen valor. No hay que cambiar ni cédula, ni billete, ni moneda, ni los títulos de propiedad, hacerlos de nuevo. Todo eso tendrá valor, ninguna ley es retroactiva. Ni hacer nueva papelería Nada, tampoco. pero hasta que no Hasta se que se gaste agote. toda la que tenemos. Ninguna ley es retroactiva. Todo documento hecho antes del 15 de diciembre, aparecerá República de Venezuela, todo billete emitido, toda cédula emitida. Ahora, lo importante es que a partir de esa fecha, cuando se apruebe la nueva Constitución, las nuevas cédulas, los nuevos documentos serán registrados con el nombre glorioso de República Bolivariana de Venezuela. Así que digo esto para salirle al frente a la campaña que trata de confundir, de atemorizar a nuestro pueblo. Hoy presentan el billete de 20.000 bolívares. Sí, yo recibí la copia número 2. Que debe ser lo La que cara de quedaría- Simón Rodríguez. Lo que quedaría un billete de 10 cuando la probiota... Más o menos, Ajá. aproximadamente. Ahora, bueno, tú estabas allí refiriendo, vamos a hablar un poco de Sí, las artículo sobre contradicciones, o sea, los que- pueblos indígenas. Que los pueblos indígenas, Los pueblos según indígenas. estos 3 artículos que se han leído, pueden, los que quieran, pueden entonces, le da base la nueva Constitución a que pidan su independencia. Mira, Napoleón, primero desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna sustentación a esa conseja que dice que ahora entonces los indígenas van a independizarse, van a secesionarse, etcétera. ¿Por qué no tiene no tiene ningún fundamento teórico, ningún fundamento constitucional, ningún fundamento jurídico. Mira, el término pueblo es utilizado de manera general de muchas maneras. Tú hablas, por ejemplo, el pueblo zuliano, el pueblo Sí. barinés, el pueblo llanero, Pero no se el le da pueblo rango constitucional. bolivarense. No, pero es un término que se utiliza y tú sabes que en la costumbre se hace ley. Ahora, cuando estamos reconociendo, y esto es algo de justicia meramente, cuando estamos reconociéndole a nuestros hermanos aborígenes, ¿quién puede oponerse con algún fundamento real a esto? Se trata de justicia. Todos los que no quieren que se desmembrone la No, patria no, y consideren que esto puede dar pie para ello y no necesita el que de un diga bufete eso, ni mira, nada de eso. el que diga eso o está confundido o sencillamente está tratando de manipular la opinión pública. Aquí se trata, lo que hemos logrado aquí es un avance y digno de ejemplo en el mundo entero y estoy seguro que muchos países seguirán este ejemplo. Pero es presidente, ¿me reconocerle. puede contestar a Sí, esto? sí, pero porque déjame, me preocupa déjame. esto. A El ver. término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional. Eso responde a lo que usted está diciendo. Que no, que el pueblo es como se considera en Venezuela, el pueblo zuliano, etcétera, etcétera, el pueblo caraqueño, etcétera. Pero, eso es el artículo 126, pero entonces en el artículo 23 dice, lo de los tratados, pactos internacionales, privan por encima de la Constitución y la ley de la República. Ok, Por lo bueno, tanto, páralo ahí esto... un segundo para decirte Ajá. algo. ¿Dónde está algún tratado que Venezuela haya firmado reconociendo el carácter de pueblo a los indígenas? ¿Dónde está ese tratado internacional? Eso se refiere a los tratados de los derechos humanos. Es una cosa muy general. de hecho, eso está el tratado en de los los derechos humanos, humanos. eso no se refiere a la parte de los indígenas. Además del artículo que tú leías, mira, aquí hay otro artículo que no deja lugar a ninguna duda, compatriotas. Dice, el mismo artículo 4, dice la República Bolivariana de Venezuela, el Estado Federal, pero lo importante es leer este pedazo, ¿no? Es un Estado descentralizado y se rige por los principios de integridad territorial. Es imposible que alguien plantee en Venezuela la secesión de un territorio. O sea, que no van a poder apelar al artículo 23. Absolutamente, no hay ningún tipo de posibilidad. Eso es lo que quiere saber la gente que no está hay ningún tipo, angustiada. pero no solo desde el punto de vista jurídico está cerrada cualquier posibilidad. La misma Constitución lo cierra en 2 de sus articulados y en algunos otros. Pero vamos a la realidad. Olvidémonos por un instante de lo que dice la Constitución. Napoleón, yo hace 2 semanas estuve en La Esmeralda, en el corazón del Amazonas, del Alto Orinoco. Me reuní con más de 50 caciques indígenas de los Yecuana, los Yanomami. Estuve hace un mes por allá por el valle de los Motilones. No, yo nunca he sido adeco. Los han manipulado, los han engañado. ¿Tú sabes lo que me decía uno de ellos? Me decía que él hasta ese día estaba asustado. ¿Por qué? Porque a él le decían algunos alcaldes adecos en la campaña hace un año que si yo ganaba las elecciones iba a eliminar los indígenas.
les iba a abrir la barriga, así mismo me dijo él, a las mujeres embarazadas para sacarle los niños. Una cosa horrorosa. Entonces, por supuesto, esa campaña goebbeliana confunde y atemoriza a mucha Eso gente. se debe a sus afirmaciones a favor de Tony Blair, eso fue lo que hicieron los ingleses en sus colonias. Yo tengo sangre, Acabaron con todos los indígenas. sangre yarura. Tony Blair, claro. Sangre yarura, creo que es un principio de justicia. Así que lo que estaba planteándote para terminar es que estos hermanos aborígenes, igual... Pero ellos se creen en eso, la gente se cree esas cosas. Pero por supuesto que la creemos, profundamente la creo. Nuestros hermanos aborígenes. Cuando le dicen estas cosas de que una persona en Venezuela va a abrirle el estómago, la barriga a la gente y va a sacarle a los niños, se lo creen. Hay alguna gente que pudiera creerlo. Tú sabes que ahí psicológicamente está comprobado. Una mentira repetida tantas veces comienza a convertirse en verdad. Goebbels lo demostró. Nos van a dar el terrorismo. nos van a dar el cacerolazo. Solo termino en 2 segundos lo siguiente. Nuestros hermanos aborígenes, allá en la Esmeralda, en el Alto Orinoco, donde he estado, nuestros hermanos aborígenes allá en el Valle de los Motilones, los Barí, los Yucpa, lo que están ansiosos es de que haya un Estado que los atienda. Lo que ha faltado es liderazgo. Lo que estamos planteando es reintegrarlos a la sociedad con todos los derechos, igual como los tienes tú, igual como los tengo yo, igual como los tienen tus hijos, igual como los tienen nuestros hijos. Es un asunto de justicia, sencillamente. Ya regresamos. Voy a votar por el sí, porque ese es un paso para la nueva Venezuela que necesitamos todos. Y tenemos que apoyar a todo el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. ¿Cuál es esa nueva Venezuela? Ver la Venezuela del futuro para nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué te vas a hacer tú para saber? Hay un cambio radical en la nueva Constitución. Hasta ahora he pensado votar por el no, porque pienso que más bien deberíamos aprovechar la Carta Magna que ya tenemos, hacerle las reformas que necesitan hacer, que se le deberían hacer, y seguir con la que tenemos, porque hasta ahora yo pienso como venezolana que es que el desconocimiento de nuestra Carta Magna por parte de todos nosotros los venezolanos es el que ha hecho que se cometan infracciones, que el país no esté totalmente educado e informado, o sea, una cantidad de factores que han sido necesarios para que la sociedad pueda surgir. Voto por el sí porque yo pienso que nosotros queríamos un cambio, ¿verdad? Y si nosotros le dimos el apoyo a nuestro presidente Chávez, yo pienso que el sí es el que va. ¿Y qué es lo que te hace pensar que va a haber un cambio? Bueno, todo lo que yo he leído con referente a la Constitución me parece fabuloso porque todos queríamos un cambio, pues. ¿Te leíste los 380 y tantos capítulos? Todito, de arriba para abajo y de abajo para arriba, y me parece fabuloso. ¿Qué te parece lo de los militares? Mira, me parece muy bien porque ellos nunca tuvieron aquí un apoyo, ¿verdad? Y nunca tuvieron aquella intención de tomarlos a ellos en cuenta y hoy en día lo están tomando. ¿Eso le gustó? No, y lo que la primera dama expresó merece una reflexión. Ella dijo que ella cree que se trata de hacer cumplir la Constitución del 61 y reformarla. Amiga mía, tenemos desde que yo tengo noción de edad del raciocinio, estoy oyendo de que iban a reformar la Constitución. Hubo comisiones, hubo proyectos y nunca, porque no hay voluntad política. Esa Constitución le sirvió a la cúpula del Pacto de Punto Fijo para hacer lo que ellos quisieron hacer. No le sirvió al país, no le sirve ya al país. Es necesario que aprobemos un nuevo texto fundamental que transforme el Estado, la República, la economía, la sociedad e impulse una Venezuela nueva. Como reflexión para la primera dama que tomó la palabra. Otro artículo polémico, según leo, en un bien interesante trabajo de El Nacional que hizo, no sale el autor, que lástima, la Constitución Bolivariana, ¿cómo? Zenobia Casa. Es el artículo 72, que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, pero se necesita un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción para pedir ese referéndum revocatorio, y una vez que se vaya a elecciones será revocado siempre que haya concurrido al referéndum un número de electores y electoras igual o superior al 25% de los electores o electoras inscritos. Entonces se considera revocado el mandato. Los que están en contra de esto, porque no todo el mundo, ni siquiera dentro del polo patriótico, y eso demuestra de paso que hay una mayor libertad que lo que había antes, en la época de cuando los partidos políticos decían de arriba para abajo lo que tenían que levantar el dedo sus militantes y representantes en el Congreso, como usted decía, representaban al partido y no al pueblo. Los que dicen que están inseguros con esto, dicen que
en un nivel de abstención como el que hay en Venezuela, del 50 al 60% de los inscritos, ¿cómo hacer para reunir el 20%, que sería aproximadamente la mitad de los electores efectivos? Que eso es una quimera. No es ninguna quimera. En primer lugar, el principio creo que es muy positivo y es un salto adelante. Ah, sí, eso nadie lo pone en a una duda. democracia. Incluso cuando tú ironizabas un poco hace unos minutos atrás y hablabas de un gobierno de Chávez de 12 años, yo te iba a responder, pero no, como yo siempre Claro, respeto... como metí a María Isabel no se atrevió. No. María Isabel iba a aguantar los 12 años. Yo siempre respeto, bueno, y espero que termine de hablar para responder, y me quedó pendiente la respuesta. 12 años si el pueblo lo decide. Si el pueblo decide que un presidente o un gobernador o un alcalde hizo un buen gobierno, lo reelige inmediatamente o no lo reelige. Pero algo más importante, se le está dando al pueblo, a ustedes compatriotas, la potestad de que así como eligen un presidente o un gobernador o un alcalde o un diputado, igual le pueden quitar el mandato si no cumple. Y no vamos a calarnos, como se dice en la calle, aquello que decía Carlos Andrés Pérez en su momento, cuando todo el mundo le pedía que se fuera, que renunciara, y él decía, no, a mí me eligieron para 5 años y aquí gobierno hasta el último día. Ahora no, ahora hay la posibilidad de llamar a referéndum revocatorio, referéndum aprobatorio, referéndum consultivo, no solo para los cargos de elección popular, sino para hacer leyes y para tomar decisiones fundamentales que afecten a todos, habrá que llamar a referéndum. Tú hablabas La de crítica es el 20%. El 20%. Que consideran que eso es Sí. utópico, que es imposible prácticamente, que tiene que ser tan No, desastroso y tan mal y con tan malas relaciones públicas, ¿no? Que solamente así podrá convocarse a Mira, eso. el caso de Carlos Andrés Pérez, yo creo que el 90% pedía que se fuera. El caso de Carlos Andrés Pérez ya no se va a poder repetir igual, con esta constitución, igual, por yo cierto. creo que si tú vas a muchas gobernaciones ahorita, si tú vas a muchas alcaldías, más del 50% de la gente pide que se vayan. No sería difícil recoger firmas y llegar a un 20%. Según Entonces, Eugenio Escuela, de ninguna manera... Según Eugenio Escuela nos dijo ayer, en esta encuesta nacional, el 88% de la gente a nivel nacional está en contra de los alcaldes que tienen ahora. Y el 75% está en contra de los gobernadores que tienen ahora. Bueno, fíjate tú, esa es una encuesta nacional. Ahora, esto refuerza lo que yo te estaba planteando. Llegar a un 20% para revocar a alguien que esté totalmente desprestigiado no es nada difícil. Ahora, ¿qué es lo que estamos evitando con ese tope de 20%? Bueno, que los referendas se conviertan, en un instrumento político de una minoría para estar todos los años haciendo referéndum revocatorio. ¿Usted cree que el 20% entonces sí no es suficiente? No, ¿cómo va a ser utópico? Es más, hoy, te lo repito, si nos vamos a algún estado donde haya gobernadores totalmente desprestigiados, llegaríamos a un 20%, creo que en una semana, recogiendo firmas. No, y usted metiéndose con ellos a cada rato, más todavía. No es que yo me meta con ellos, pero ¿cómo no voy a meterme con ellos si traen unos autobuses y manipulan a su gente para venir sin razón? Porque esta es una constitución descentralizadora que le da eso más no es parte peso del juego político, a traer en autobuses a la gente. Está bien, pero entonces hay que responderle. Bueno, eso sí. Pero bien, usted mencionó el caso de Carlos Andrés Pérez. Con esta constitución, que es otra crítica que le hacen a la constitución, estamos hablando de las críticas para que él dé su punto de vista. Hay cosas muy buenas en esta constitución, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, por citar algo que en el mundo entero se ha alabado de esta constitución, como hemos leído en la prensa. Se habla, por ejemplo, que mientras usted como presidente o el que venga en lugar suyo puede disolver al Congreso, que ahora se llamará Asamblea, en cambio, la Asamblea no puede hacerle un juicio político al presidente, como se le hizo a Carlos Andrés Pérez, y terminó ese Congreso destituyendo al presidente de la República. Había una crisis política gravísima, y entonces se salió de esa crisis política destituyendo al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que con la nueva Constitución no. En cambio, usted sí puede disolver el Congreso, pero le dejo ese tema en el aire para la próxima parte del programa. ¿Nos vamos de barrio? ¿Sí o no? ¿Con quién está usted? A ver. Por el sí. ¿Por qué vota por el sí? Bueno, para ver si se acomoda la cuestión, tú sabes cómo está todo. Yo voto por el sí. ¿Por qué vota por el sí? Bueno, porque es la única solución que tenemos. Por el sí. ¿Por qué vota por el sí? Porque tengo confianza, esperanza, fe del cambio, fe de una nueva Venezuela, de que nosotros los educadores tengamos una mejor remuneración, una mejor consideración como seres humanos, como profesionales, igual que otro profesional cualquiera de este país, porque nosotros sentimos que estamos como olvidados. No. ¿Por qué va a votar por el no? Porque no estoy de acuerdo con la Constitución, con la nueva Constitución.
Bueno, presidente, ya no se va a poder, a usted no lo vamos a poder destituir en la Asamblea Nacional Constituyente como el Congreso destituyó a Carlos Andrés Pérez, porque mientras usted puede destituir al Congreso, que ahora se va a llamar Asamblea, el Congreso o Asamblea no va a poder destituir ni a usted ni a ningún otro presidente según esta nueva Constitución. Fíjate tú que es bueno aclarar lo siguiente. Según la Constitución que aprobaremos dentro de pocos días, la única situación en la cual el presidente puede destituir o disolver la Asamblea Nacional sería en el caso de que la Asamblea Nacional destituya por tercera vez en el mismo periodo al vicepresidente de la República. Y eso es una norma para evitar una anarquía.